Imanaya, Kemiripaichi, ¿cómo están? Vengan todos, sean bienvenidos acá a La Tulpa. Estamos en este programa de diálogo intercultural, intergeneracional. Soy Samia Maldonado y les doy la bienvenida a todos ustedes, encontrándonos con ustedes a los tiempos, ¿no? Aquí en La Tulpa Cultural, los miércoles son culturales y por eso tenemos a una invitada más. Estamos haciendo una serie de entrevistas, de diálogos con las miembros de la Asociación Pacarichi Warmicuna y hoy está con nosotros María Pinanjota. Ella es del pueblo Cayambi, es miembro de esta asociación y viene para hablarnos sobre su trabajo, su experiencia. Ella es especialista en plantas medicinales, es Hiwan Hambik Mamakuna. Con ella volvemos en un instante. Ya estamos de vuelta, muchas gracias por esperar. Vamos entonces a empezar nuestro diálogo con mamá María Pinanjota. ¿Cómo está, compañera? ¿Cómo bienvenida está? Acá. Compañerita, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Me vengo a visitarle lo que me ha invitado. Sí, muchas gracias por venir acá. Mira, ¿Qué le parece? Estamos aquí sentadas, vea, en la tulpa, está calientitas. Bien, está bien. Es que es bueno así la tulpa para calentarle. Para calentar Sí. y para conversar, ¿no es cierto? Para estar sentado. Porque eso hay que hacer en la tulpa. Ya vamos a preparar los alimentos. Aquí tenemos maicito. Sí, Y para tostado. para tostadito y para, Sí. bueno, mientras preparamos, mientras comemos, también vamos conversando. Y la idea es que no es una entrevista, sino que es un diálogo aquí con la señora María Pinanjota. Ella es la especialista de las plantas medicinales de la Asociación Pacarichi Warmicuna. Sí. Entonces, doña María, ¿hace cuánto tiempo usted es miembro de la Asociación Pacarichi Warmicuna? Decirnos, por lo menos lo que yo juntado con las compañeras que somos de Pacarichi Warmicuna, ha de ser por lo menos 45, porque yo cuando de 18 años nomás ya he sido dar a luz en mi casa de mi abuelito. Yo cogí mano de mi abuelo. ¿Su abuelito le enseñó? Sí. Ajá. Entonces sabía todo de esto. Y ¿Él sabía de plantas o era partero? Partero del planta, diagnóstico de cuy, sabía limpiar con el cuy, sabía ver cómo tiene presión alta en la cabeza, que tiene la sangre. Sabía indicarle primero es de tibia agüita de manzanilla, poner en la cabeza, es de peinar para atrás, a todo lado. Eso sabía él. Sí, y cogió un mantel blanco de esa finita, tenía. Entonces con eso tiene que jalarle así para abajo, para abajo, para abajo, para atrás. Jalar para abajo. El que está con dolor de cabeza ya no puede alzar la cabeza. Está bien mal. Entonces... doña María, ¿y su abuelito de dónde era? ¿En dónde vivía? Mi abuelito ha sido nacido en un punto que ha sabido llamar ¿cómo era? En un punto que me avisó. Pero allá en Cangagua, ¿usted es de Cangagua, no? Sí. Eso me contaba usted. Pero... ¿Su abuelito no era mi abuelito de no era de... Mi abuelito era un punto que se llama de Costobamba, Costobamba. Pero por allá cerca, en territorio cerca de Quinchi, para encima. Ya. Mi abuelita ha sido de allá de Huillacache. ¿Y usted, siendo de Cangagua, hace cuánto tiempo se vino para acá? Yo venía de 23 años, 24 ya. 24 años. ¿Y por qué se vino acá dejando su tierrita, su yecta, y se vino acá a Otavalo? La tierra era bien seco, no había ni agua, nada de leña. En esa temporada no había ningún trabajo también ahí. Entonces por lo menos vení para acá, me fui a beber en un punto que dice San Manuel de Pelón, de Atahualpa para arriba. Entonces ahí vivía, era 3 horas de camino para salir a Atahualpa.
Ya. Y entonces yo me bajaba montada en el caballo. Ah, ya estaba lejitos, ¿no? Sí, entonces estuve bajando ahí contra una señora, ¿no? Me puso la pregunta de dónde es. Yo a veces soy de Cayambe, así me vino trayendo, o sea que una de aquí de Otavalo, yo venía a comprar unos hilos para poder así tejer en la mano. No había ya, venía aquí a Otavalo. Entonces me dijo, ¿de dónde es? Y yo a veces, ¿de dónde soy? Y entonces me dijo que usted se puede beber allá, así mi papá ya ha puesto a comprar terrenitos allá, pues. Entonces, ¿Y la señora es la que le invita a venir acá a Otavalo? sí, una señora. Eso hace 45 años. Sí, 45 años de ser. ¿Y ahorita en qué parte de Otavalo vive usted? Pero de ahí ahorita ya vuelta, regresé de allá de San Manuel de Filo un poco tiempo. Allá tenía paciente bastante. Y venía a vivir aquí en Otavalo a ser, ¿no? 35. Pero la partera ya pasaba allá, en Atahualpa, en Chávez Bamba, en Perocho, en ¿cómo es? Pues, Alguincho. Por ahí sabía hacer desarrollos, sabía hacer con el cuye, que nomás tiene, que de repente tenían cólico, de repente pasaba, tenían dolor de cabeza, presión alta. Así iba atendiendo usted. Sí, en todo las eso comunidades. yo atendía, decoraba bien el cuye. Ya se cura el espanto, cómo está la columna, todo eso sale en el cuye. Sí. Dolor de espalda, todo eso, ¿no? Doña María, le comento que las miembros de la asociación Pacarichi Huarmicuna van a estar una a una aquí viniendo, ¿no? ¿Cuántos miembros son de la asociación? Como 14. Las 14 compañeras van a estar aquí una a una viniendo para dialogar, para compartir con todos. Es que con 4 todos son jovencitas recién. Están aprendiendo, me han Pero contado. ya saben, ya poco, ¿sí? Ajá. Ya Entonces, hay 10 parteras profesionales, digamos, 10 experimentadas parteras y más 4 jovencitas que están aprendiendo, sí, pero ¿no? eso ya sale 14. Ajá. Bueno, entonces, para información de ustedes, las 10 expertas parteras van a estar acá cada miércoles viniendo a compartir los conocimientos y también vamos a tener un diálogo con las compañeras jóvenes que están aprendiendo también. Sí. En otra ocasión van a estar también claro. aquí. Ajá. Bueno, sí, ahora estamos con doña María, decíamos que es la experta en plantas medicinales. Sí. Ahora, usted me contaba, es importante conocer quién es el personaje, la señora que está acá invitada, ¿no? Quiero comentarles que doña María, ella forma parte de esta organización, Pacarichi Huarmicuna, que son las mamaparteras que conformaban el grupo que atendía en el Hospital San Luis de Otavalo, aquí en este cantón, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuánto tiempo usted permaneció trabajando, apoyando ahí en el hospital? Ahí en el hospital. En la sala de parto vertical, era dando así se llamaba. Pruebas, así hemos pasado, ¿verdad? Trabajé 5 años y pasaba el día, era un mes. Otro mes nos mandó de noche, otro mes el día, otro mes de noche, o sea, tornando las parteras por turno. Era una noche mi compañera, otra noche yo, otra noche otra compañera, así. El día lo mismo tornando, pasábamos ahí. Entre las 10 mujeres. No, 14 estuvimos ahí, 14 personas, pero ya se perdieron 4. Ya. No hay. ¿Y durante cuánto tiempo usted estaba así turnando? ¿Cuántos 5 años? 5 años. 5 años. Y ahí estuvimos, sabíamos hacer desarrollos y cuando ya estaba con dolor, así, ya sabía que cómo viene el bebé, teníamos aquí una medida del mano, cuando ya está bajado 4 dedos, así, ya sabía acostarse boca arriba. Y ahí para verla cómo está abriéndose abajo. Ya está abriendo, ya asoma los pilitos
y vamos llevando adentro a pasto vertical, o si no al occidental, para poder... Pero eso ya tocaba correr a veces al doctor. ¿Y las mujeres podían escoger, quiero ir al parto vertical o quiero toca ir? Preguntar a la paciente. ¿Ellas deciden? Sí, ellos deciden. ¿Decidían? Es que decidían porque uno no puedo decir, usted venga para acá o para allá. Toca preguntarle a dónde quiere ir, a occidental o quiere ir a parto vertical. ¿Cómo ha sabido dar a luz su mamacita o su familia? Sí. Entonces decía, así de rodilla. Bueno, vamos por rodilla, ya. O si no... O sea, hincadas. Sí, hincada, eso se llama de rodilla, no, arrodillado. Y como ahí teníamos esos armaditos con fajitas, con esas varillitas, todo, ahí se cogía. Se cogían, hacían cuerdas, si quieren. Algunos movían, nosotros le fregábamos esta partecita y le acomodábamos todo esto así, ya. Y teníamos que ver la cabecita dónde está. Y la cabecita tiene que estar en el pico. Ya. Sí. Entonces, las parteras tienen que conocer muy bien sí. cómo funcionan las plantas, cómo usar las plantas para ese trabajo de apoyar en el parto, ¿no? Sí, esta plantita ya es cuando di a luz, solo para hacer lavado tenemos esta agüita de la... ¿Cómo es? Este de dolores de madre para dado a luz. Por favor, muéstrenos las plantitas que ha traído la señora María. Tenemos aquí una mesita. Este es para dolores de madre, recién dado a luz. Solo esta hierbita se hace de foxeo cuando ya unos 5 minuticos que haga hervirle. Y de ahí se deja tapada la olla. Y despuesito se coge en el vasito y ya se va poniendo un poquito de media cucharita nomás. ¿Y cómo se llama la plantita? Este se llama dolor de madre. Dolor de madre. Quichua dice madre nanay. Madre nanay. Yo le digo dolor de madre. Madre nanay. Bueno, este es para cuando viene la sangre de la nariz, no le queda. Entonces esto nos toca hacer hervir un poquito, así mismo en función nomás, y se pone en el quesito, calientico, se jala para atrás, ¿ya? Se hace agüita entonces. Sí. Agüita de geranio conozco geranio yo. roja, sí. Geranio. ¿Tiene que ser rojo o cualquier color vale? El blanco también queda bien. Y ya hay vuelta, aleluya se da cuando está dado a luz, así en la agüita. ¿Podemos alzar para que mostremos? ¿Cómo se llama esta plantita? Aleluya, dijo? Aleluya roja, aleluya blanco, aleluya moradito. Son tres clases. Todas estas son plantitas de campo. De pasto, sí, de campo. Son de campo. No esto se siembra, sino que cría en el campo. No, esto toca buscar la planta. Yo traje de allá de Chilla, al frente de la Tacunga. Sí, de ahí traje estas plantas yo. Y don Camara ya no van a ¿Para qué dijo que...? Para dado a estas florcitas. Se da para que no tenga mucho sed, que están dado a luz, quieren tomar la agüita. ¿No es bueno que tomen agua, mucha agua? Esa agüita de tesalias tienen dolor de madre. Bueno, poquito a rato que dio a los casi vale que tomen, pero después se da ya cuando están cuidándose, pues hasta 45 días. O sea que si es que acaba de dar a luz y tiene sed, es bueno dar esta agüita. Esto sí. O sea, agua gaseosa, de esas embotelladas, eso no es bueno. No le doy porque le hace mucho, tienen dolor de la vista, viene dolor de estómago, no pueden comer fácilmente, pero tomen esta agüita, tienen tranquilidad, más sanos. Ya. Sí, eso es. Sigamos viendo esta fila de hierbitas y de ahí vamos a hacer una pausa, ¿ya? ¿Le parece? Estas larguitas que se ven ahí parece como pasto nomás. Este es llantín. Las otras más larguitas. No, el otro. Esta es la que... Este es cebada de perro. A ver, conozcan, miren Este es cebada de perro, sí. Este es bueno para dolores o sea, cuando tienen, como dice, que coge diarrea. ¿Por qué le llaman cebada de perro primero? Es que ha sido yo y mi conocido nombre así de mis abuelitos que decían. Sí, alcojiwa. Bueno, en quichua dicen alcojiwa, nosotros decimos cebada de perro.
Entonces dice, vaya, me está doliendo, me da diarrea, ¿qué me voy ahorita ante el doctor? Le digo, por acaso una pasadita tome cocinando estico, pero no, es que estico ya, porque ahora está verano, no. Ya porque tengo sembrado nomás viene así verdecito, sí. Ya no hay dónde. Este mismo es el que los perritos, los gatos, cuando eso están come. andando en el campo van buscando y comen. Comen, sí, esto le busca come. Pero este es bueno para la persona cuando dice diarrea. Le digo, vayan a buscar. Y cocinan, le doy un buen vaso. Pongo... Entonces ya después... ¿Y cuánto hay que tomar? ¿Se puede nomás estar haciendo, digamos, una olla de agua y estar nomás toma? ¿O hay que claro, si cocina unos 3 litros y ya está. Pero bastantico toca por conseguirle. ¿Y qué es mejor, tiernito o así madurito? No, así con las pipitas son buenos. Ah, ya, con semillitas. Sí, con semillas está ya. Esto es bueno. Y el llantén decía por ahí. El llantencito es para poner en... así para tomar, ¿verdad? A las personas para que... Este llantén es bueno para... Este llantén cuando tiene temperatura se da con la... A la cámara mostramos, ¿así? Este llantén es bueno para tomar con juyanguilla. Es bueno cuando tiene temperatura. Esto se hace de cocinar y solo con cocción nomás. Y se espera a los 5 minuticos, ya se deja tapando la olla. Y más despuesito puede dar en vasito para que le tome. Tibio nomás, no muy quemando ni muy frío. ¿Nos puede repetir para qué es bueno? Para dolor de estómago. Para dolor de estómago. Sí, es bueno. ¿Así cuando se hincha o para que está hinchada la barriguita? Eso es otro, se llama cólico. Pero lo que no es cebolla. Es bueno este. También es bueno este para cólico. Ah, eso es orquídea, ¿no? Sí. No, la orquídea por acá está. Ya. Bueno, compañera, me están indicando que en este momento vamos a ir a una pausa. Hay unos mensajes que queremos presentarles a ustedes, quienes nos están mirando, siguiendo en este momento en el programa La Tulpa. Vamos a unos mensajes, por favor, y enseguida regresamos, no se vayan. El Comité Central de Mujeres, la UNORCAC y el municipio de Cotacachi invitan a participar de la 20ª Feria de Semillas Muyuraimi Cotacachi 2023, donde tendremos exposición e intercambio de semillas, bioemprendimientos con productos de la chacra, deliciosa gastronomía andina, exposición y degustación de patrimonio agroalimentario y presentación de grupos culturales. Además, disfrutaremos de la primera Feria del Café y Chocolate. No te olvides, este sábado 12 y domingo 13 de agosto en el Parque La Matriz de Cotacachi, a partir de las 8 de la mañana. ¡Te esperamos! Con el apoyo de FAO, Prefectura de Imbabura, Fundación Eco Beneficios, Cooperativa Santa Anita, Asamblea de Unidad Cantonal, Programa Mundial de Alimentos y NDT Ecuador. De mano en mano damos vida a nuestras semillas. Sí. Sí, ella uní, sí, ella uní, sí, y punto. Sí, ella uní, sí, ella uní, sí, ella uní, sí, y punto. Sí, ella uní, sí, ella uní, sí, ella uní, sí, y punto. Sí, ella uní, sí, ella uní, sí, ella uní, sí, y punto. 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 Sobre el suelo, minan la explotación, respetemos nuestra tierra y la conservación. 50 años desangrando a nuestro Yasuní, generando pobreza y un mal porvenir. La política separa, la tierra nos une. Es el mensaje que dejo, mira, en esta canción. Que no queremos más nunca la explotación. Ser ecuatoriano no solo en la selección. 50 años de petróleo generaron más pobreza. Todo el dinero se llevaron las empresas y no dejaron nada para servir la educación. Más de una deuda eterna que está creciendo a montón. 50 años de petróleo y generaron más pobreza. Todo el dinero se llevaron las empresas y no dejaron nada para servir la educación. El Yasuní es patrimonio del Ecuador. Sí, sí, el Yasuní, sí, el
punto. Sí, Ayasuni, sí, sí, Ayasuni. Sí, Ayasuni, sí, sí, y punto. Sí, Ayasuni, sí, sí, Ayasuni. Sí, Ayasuni, sí, y punto. Sí, 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 y punto. Sí, 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 y punto. Sí, 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 y punto. Sí, y punto. Sí, y punto. Yo le digo sí a Ayasuni. Mi familia sí a Ayasuni. Mis amigos sí a Ayasuni. Todo el Ecuador sí a Ayasuni. A la consulta popular que sí. Al patrimonio nacional que sí. A la vida yo le digo sí. A la conservación yo le digo sí. Sí, 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 yo le digo sí. Sí, 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 punto. Estamos de vuelta después de estos importantes mensajes sobre el Yasuní. Era el mensaje señora María, Sí. apoyando a que se conserve esa rica y importante reserva natural que tenemos los ecuatorianos. Estaba ahí el video del sí al Yasuní. Bueno, estamos ya. de vuelta. Ahora sí, Sí. continuemos con conociendo las plantitas. Sí. Doña María ha traído algunas plantitas. Sí, estas plantitas, bueno, verá, este se llama, sabemos decir, hierbita pacto. Ah, no es guagarajayo, yo así Sí, le pero conozco. nosotros hablamos de impacto. Pacto. Quichua le dice. es guarajayo. Ah, ya. Este. Pacto se llama. Mostremos a la cámara, un ratito le vamos a tener así. Verá. Así. Allá esa cámara que está ahí. Esta hierba, esta hoja es buena, verá. Se coge unos 2 huevos de campo, se saca la clara blanca, se hace espumilla. Entonces se embarra aquí, les pone en la espalda cuando están doliendo. Está cuando están sangrados. Que ponga unas 3 veces, ya le quedan bien. Ya no hay la sangre, otra vez vuelva a hacer diagnóstico con cuy. Entonces ya no hay. Entonces ya O sea, queda cuando bien. está así con moretones, sangrado. golpeados. Es que coge nomás así de repente, hace algunas cosas. ¿Sabe cómo le he visto yo que le hacen también como un poquito machacado así? Sí. Y después, por ejemplo, está lastimado en la frente y le pegan en la frente. También es bueno. ¿No es cierto? Sí, Ah. como hoja de ortiga. A la ortiga también se Ortiga hace lo negra mismo. se pega unas, donde está morado o verde, se pone así. Coge rapidito. Queda normal. Así. Y no queda mancha. No, queda bien. Queda como nuevo, diga. Sí, quedan como nuevito. Esta otra plantita, veamos. Esta es vuelta juyanguilla. Ah, yo he oído hablar bastante de juyanguilla, pero no conozco juyanguilla. Este juyanguilla, de repente así sienten mal. Vienen, le pregunto yo, le digo, ¿cómo así vienen? Dice, yo vengo con el cuisito que estoy haciendo diagnóstico para ver. Pero, ¿qué dijo el doctor? Le digo, aquí tengo, dice, ya estoy acabando de tomar. Solo 2 pastillitas tengo, pero no me calma nada, dice. Le digo, bueno, con todo veamos con el cuy, pero si no, le mando mismo, que vaya al hospital, pues no. Entonces dice, no, pero deme viendo. Entonces, viendo con el cuy, se va a estar todito, el corazón por dentro, así, puro sangre, todito. Y entonces me voy a coger la juyanguilla, hago hervir el agua, 1 litro de agua. El agua que está tibio, ya tibio. Entonces pongo esto en la licuadora con esa agüita tibia. Con agüita Sí, tibia. se de ahí le- le hago tomar 1 litro de agua con miel de abeja, poquitico. Vea, despuesito ya se ponen a dormir, están sentaditos durmiendo. Despuesito dice, ¿qué pasaría? Ya me ha bajado que estoy pesado, es el cuerpo. Ha estado livianito. De ahí le digo, ahorita entonces, le voy a hacer un masaje, le digo. Le hago masaje también, dando esta agüita. Despuesito ya van alivio, ya van caminando. Algunas vienen al otro día, ese no vienen. Ya no vienen, ya se ponen bien. Sí, es que ya va llevando, le mando estas hierbitas con todo diente de león,
para tratamiento. Sí, para tratamiento mando con todo ese cebada de perro, con aleluya, quitomi. Mezclando un poquito. Como de 12 hierbitas mando yo mismo ya cogiendo. ¿Y es perfumada, Huyenguilla? ¿Tiene rico olor? No, pero es normal nomás. Un poquito haga sentir. No tiene ninguna nada. Sí, la agüita es bien buena. Es sabrosa la agüita. Sí. Esto es más. Ya. Allá también veo en español, dicen diente de león. Dicen, diente de león. ¿Y el diente de león para qué nomás utiliza usted? Ese es bueno para dolor de muela. Ah. Estito, se coge así. Y también es bueno así mismo tomar la agüita, pero solito. Pero así se coge unas 3, así unas hojitas y hace una bolita de ahí se pone donde está doliendo la muela. Así como este. Aquí está bien. Y no hay que morder nada, solamente por eso tiene que ahí. tiene que estar tascándole. Para que salga todo el molimiento. El juguito. Sí. Para eso es estas dos cositas, son bien. Si se encuentra se puede poner este. Si no hay esto, toca poner esto. ¿Y el otro que tiene ahí qué es? Este es hierba mora. Hierba mora. Sí. Yeah. Esto vuelta es bueno, donde duele, se machaca bien delgadita. Así calientico puedo calentar en el tiesto, pero bastante. Entonces le pongo aquí toda la columna, donde duele las piernas. Es para dolores. Algunos no pueden caminar, vuelta se pone otras cosas, ortiga grande. Para eso son estos. Este es bueno, machacarle bien, amarrar aquí también, en el frente. ¿Para dolor de cabeza? Sí, Okay. Para dolor de cabeza. Pero ya va calmando. Es bueno. ¿Y es bueno cuando la planta está madura o cuando está tiernito? Todo es bueno, maduro, tierno. Todo es bueno. Yeah. Esto vuelta se coge bastante, no solo este poquito por es que para no estar voltoso vengo trayendo así poquito para indicarle nomás. Una muestrita nomás. Sí, una muestrita. Entonces esto cojo bastante cuando estoy poco mal, cuando tengo mareo de la cabeza, cuando duele la espalda o los brazos, no. Sí. Entonces se coge bastante, hacer limpieza del cuerpo. Se pasa. Sí, con calito, con chilca, con unas ramitas. Se va limpiando encima con la ortilla todo. Se pone 4 o 5 hierbitas. ¿Y esto cómo se llama esa plantita? Esto se llama culantro del monte. Culantro del monte. Sí, culantro. Otro, ahí, así mismo. ¿El nombre en quichua tiene? Quichua, sí. Dice, ¿cómo dice esto? Este dice Ashnajiwa. Ashnajiwa, sí, ese sí he oído. Ashnajiwa. Pero yo alto le digo es culantro de monte. Ya. Esto es para limpiar todo donde duele. Encimita, ¿qué dice? Guaira fichay. Guaira fichay. Así dicen en quichua, ¿no? Guaira fichay. Nosotros vuelta decimos limpiar. Limpiar la energía, ¿no? Sí, limpiar energía para que queden bien. Este vuelta es, ¿cómo es este? ¿Berro? Berro. Este es bueno para que coma cuando están bien delgaditas, cuando tienen vómito, tienen malas energías, tienen mareo de la cabeza, cuando están como chomados, que quieren caer nomás. Para la anemia, porque tiene bastante hierro, dicen, sí. ¿No? Entonces esto se cocina, no, esto se hace picadillo, un poquitico se hace sancochar, naturalmente. Y de ahí se pone con huevito de ganso, pero bastante se pica esto. ¿Haciendo tortillita? Sí. De ahí entonces se hace como pancito, ¿ya? Eso sí, comiendo el que avanza, comen hasta la mitad de mañana, se espera un poquito y ya se van acabando. Entonces todo van componiendo esto. Quedan con buena energía. Picado finito también es recomendable comer como ensalada, ¿no? Claro. Bien lavadito, sí. Comer como ensalada, así crudo. O también, como dice mamá María, cocinarle un poquito y hacer tortilla. Eso no he probado, no he hecho, vea. No, sí es bueno, sí hay huevo de ganso por aquí también.
Yo lo que acá en Otavalo hemos visto es cocinado, exprimido. Hecho con papas. Y luego hecho con papita y salsa. También de es bueno. pepa. Sí, con Es bien tostado, sabroso, todo con es bueno. tostado, sí. Todo es ¿Quién bueno. no ha comido eso? Este es bueno con, de repente se olvidan, pero hay que estar pendiente. Es bueno comer con quinoa. Es bueno comer, sí, sopita de quinoa. Con arroz de cebada. También queda También bien. queda muy sabroso, ¿no? Pero este es bueno para comer con huevito de ganso. Ya. Hay que estar a cuesta. ¿Y si no se tiene ganso? ¿Se puede hacer con toca huevito de comprarlo gallina? por ahí, en las tiendas o por ahí. ¿El huevo Toca de ir a ganso, Otavalo al mercado. huevo de ganso es mejor que de gallina? Sí, para los que son esos, tienen malas energías y son decaídos para eso. ¿Y de codorniz? También es bueno. ¿Se puede hacer con huevo de sí, codorniz? con codorniz. Para la gente que está anémica, que está eso, tienen anemia. con poca energía, que se sienten cansados, a veces dicen estoy deprimida, y no es depresión, sino que falta más alimento, ¿no? Sí, falta de alimento también. Sigamos, porque luego me imagino que hay algunos de ustedes que quieren hacerle preguntas a la señora María, y vamos a leer sus preguntas, sus comentarios, sus saludos también, así que preparen sus comentarios y escriban ahí en la caja de comentarios en Facebook y en YouTube, APAC TV. Esto es bueno para el... Esto, aquí está. Asado mezclado, está venido. ¿Verán? Esto se cocina, si hace hervir un medio litro de agua, esto se machaca bien, en ese medio litro de agua que está tibio, se pone este verbena. Esta es la verbena. Sí, de ahí se toma, verbena. Pero eso es cuando ya se ve con diagnóstico de cuye, que está con esas pepas de cáncer. Pepa de cáncer es como así, pues como estitos, hecho pipitas, pero grueso, como alberjas. Entonces tome esto, verá, pero antes que avance al hígado. Pero si está en el hígado ya no hace caso, ni con doctor. O sea, como para prevenir, para que no toque, ahí sí. Pero es bueno esto, tiene que tomar, según como pasa un día, un vasito, pasa un día, otro vasito. Va limpiando todo el estómago, todo va limpiando. Pasando un día, hay que tomar. Sí, tomar esto. Por ejemplo, esa ramita hay que poner en 1 litro, 2 litros. ¿Para cuánto alcanza? No, medio litro no me se servir. ¿Con una ramita de ese porte? No, esto tiene que golpear bastantico. Bastantico se va machacando bien. Ese medio litro del agua que está hervida ya está tibio. Se pone así, de ahí se cierne, tome todo. Ya. De ahí se va a buscar otro de nuevo para otra mañana, pasando un día. Así es la cura. Sí. Ya. Entonces, bueno para el cáncer. ¿Y esta plantita es caliente? ¿Es planta...? Como caliente, planta porque caliente. Estamos por dentro con cáncer y tiene dolor de cabeza. Todo le quita para la gripe, lo mismo es esto. Cuando están trancando con la nariz, tosiendo, está corriendo el agua por la... Entonces se toma esta agua y así bien verá a dónde era la gripe. Es bueno. También esta plantita estaban usando bastante durante la cuarentena, la pandemia, ¿no? Estaban usando para pandemia, esto era bueno, pues con sambito. Calito, con sambo, sambito, pero asando. Hay que asar el sambo. Sí, se recoge esas leñas, o se va a comprar la leña, si no hay. Y se hace, así como se hace de para si es plantita caliente, entonces para los resfriados también es bueno. Claro, es bueno. Y sambo, recoger la leña y quemarle, hacer bastante el hombre, ahí se pone el sambito enterrado. Sigue asando. Después de 1 hora vaya a ver, ya está juguitos. Entonces tiene que limpiarse bien, lavar encimita bien, de ahí sí. Porque está tiernito, sambito tierno. Sambito tierno, es bueno. Y yo he escuchado que sambo tierno, solamente lavadito, crudo, licuaban y hacían jugo con esto. También, poniendo unas ramitas de eucalipto de aromática. Ya. Como es del mercado, ahí pues
Me he olvidado de traer más que todo. Bueno. Por venir a puro. Bueno, pero ya tenemos... jengibre. Con jengibre también. Jengibre, sí. Ya. Con jengibre es bueno. Ya, sigamos nomás. Ahí es más picante. Mientras tanto yo voy a seguir viendo. Vuelta es cuando son espantados. Tiene que tomar esta agüita con míspero. Eso es taxo. Para mal de orina. Parece taxo, ¿no? Taxo, hojita de taxo, del monte, pero. Taxo del monte. Sí, del monte es esto, no es de la vuestra. ¿Para qué es bueno, dijo? Para mal de orina. Tiene que tomar esto con míspero. Mira, se pone 3 machua amarilla, 3 machua negra y se pone un manojo de míspero, la hierbita. Y si hay grano, mejor. Lo mismo del taxo, si hay grano, es bueno. Ya. Hacer juguito y se toma. Ya. Y esa cascarita amarran abajo. Ya está. ¿Y la frutita del taxo? Por eso también se hace juguito y se toma. Ya. Pero si en caso no hay, por lo menos de esta hierbita se machaca, se amarra abajo. O se no se toma haciendo la agüita ya. Pero tiene que hacer unos 4 o 5 veces, ya pasa. Ya. Pero ya tiene que... Algunos vienen del doctor y no avanzan. Sí hay remedio así. Esto es lo mismo cuando ya no se está. Esto se calienta, la hojita se pone donde está doliendo. ¿Y esto cómo se llama? ¿Esta hojita? Este es achira. Esa es la hojita de achira. Sí. Ya. A ver, estoy revisando los mensajitos que nos están... Uy, Bueno, que nos están llegando acá al celular. Entonces, nos falta un par de plantitas, pero esperemos, a ver, tal vez hay alguna pregunta de la audiencia que está justamente preguntando algo sobre las plantitas que estamos mirando, ¿ya? A ver, empecemos con el doctor José Terán, está mirando el programa. Muchas gracias, saludos para usted, doc. Dice, saludos amigos de APAC TV y a la compañera partera. Sí. En casos de madres empezando el embarazo y les da fiebre, ¿qué plantas medicinales utiliza usted? Pregunta doctor Terán. Cuando está dando a luz recién con fiebre no hay dado nada. No hay que dar nada. No, porque está dando a luz. Tiene que dar fiebre. Sí. Hay nada más que tiene que tener bien abrigadita nomás, bien tapado con las cobijitas. Eso. ¿Y en qué momento hay que dar un poquito de agüita? Porque ustedes sí, pero eso es... gaseosas, ¿no es cierto? Sí. Ahí para que resbale el bebé es bueno dar un poco de... ¿Cómo es? Dar de comer huevito del campo, nosotros sabemos dar 2. Y del agua no. Y yo digo... Agüita de tesalia quieren tomar más, pues. No quieren otras agüitas. Pero eso hincha la barriga, dijo usted. Sí. Yo digo, no, si cuando se va a dar a luz, sí, uno gasta bastante energía pujando, sí, y se suda también bastante. Sí, sabíamos. Entonces ahí no se necesita tomar agua. Sí, necesita, pero no dejan tomar. Pero mamá partera sí dan agua o no. Sí, damos nosotros, pero agüita del poquito de higos. O si no, agüita de colantrillo de ese, ¿cómo es? Pues de por ahí en... ¿Colantrillo de monte? De monte, no de la vuestra. No esa colantro que ponemos en sopa, no. No. Hay otra hierbita. Tal vez ya debe conocer, es que saben decir, atalangana, esa hierbita y para las mujeres, dado a los para que tomen. Ya. Sí, porque en el hospital no les dejan tomar agua, sí, pero en cambio el tratamiento que dan las mamaparteras es diferente. Ese sí, poquito. Ya, veamos otra preguntita porque ya se nos pasa el tiempo. Me dicen, Maya Cachimuel dice, saludos a PAC TV, gracias por transmitir a las Pacarichi Huarmicuna, que sigan transmitiendo así de las plantas de las medicinas ancestrales, dice la compañera Maya. Margarita C. H. Dice, saluditos, un excelente espacio para conocer sobre estos temas, sobre la medicina ancestral. Felicidades a la Asociación de Parteras Pacarichi Huarmicuna. Están mandando saluditos. Saludos, gracias. Verónica Alexandra dice, felicitaciones a quienes conforman la asociación por compartir sus saberes. ¿Dónde se encuentran ubicados y si realizan visitas a domicilio? Pregunta. Sí. ¿Dónde están ubicadas? Aprovechen. Aquí en, ¿cómo es? En Socavoncito.
Al lado del socavón. De Jambihuasi para abajo. De Jambihuasi para abajito, Sí. en la Guayaquil y El calle Bolívar, creo que es. ahí está, mire nomás. Al frente. Calle Guayaquil y Juan de Dios Morales en Otavalo, ahí están los números de contacto. Atienden de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sí. De lunes a viernes, Ahí sábado trabajamos no. por turno. Y ahí tiene toda la lista, usted, compañera Verónica Alexandra, ahí está la lista de todas las especialidades que tienen y que conocen, que atienden las compañeras de Pacarichi Huarmicuna. Y José Terán nos manda otro mensajito, dice, por YouTube no se corta la transmisión, dice. Atención compañeros de controles y de redes sociales, nos están advirtiendo que en YouTube se corta la transmisión. Ya vamos a ver y solucionar ese problema, Doc. Muchas gracias por avisarnos. Voy a dejar poniendo mi super like. Pongan ustedes también, por favor, ayúdennos a compartir, comenten, compartan, porque de esa manera el algoritmo de Facebook, de YouTube, mientras más ustedes comenten, más compartan, pues estas redes sociales también van a sugerir a otras personas para que se mire esta y otras transmisiones que estamos haciendo en APAC TV, que son contenidos culturales, contenidos educativos y con personas que aportan a la sociedad, como la señora María. Con compañeras que somos expertas en la medicina tradicional, ¿no? Para estar atentas. Ajá. Hay un par de plantitas más, no nos quedemos sin conocer de qué se trata, compañera. Ajá. Esto es tigrecillo. ¿Perdón? Es tigrecillo, ¿qué dicen? ¿Tigrecillo? Así hablan. Yo vuelto le digo cómo es del monte mismo. También es bueno para dolor de muela, así mismo, para dolor de oído. Para dolor. Yo estoy con dolor de oído, le cuento. Sí. ¿Qué puedo hacer? Esto se calienta. Si este pedacito un pedacito se saca y se calienta y se pone acá. Solo se calienta. Sí, ya se pone calientico hasta 2 visitas. De ahí vaya a buscar la leche de una niña, no, de niño usted. ¿Leche de niño? Sí, porque las mamacitas tienen como de 3, 4 mesitos, tienen la lechecita. Eso tiene que calentar en una cucharita en la cocina, de ahí se hace unos 3 goteritos, pero primero es este. Después hágale gotear ya. ¿A dónde era dolor de oído? Pero la plantita tengo que calentar y tengo que meter, o solo aquí encimita nomás, aquí ya. No, acasito tiene que poner aquí. Ya no agarrar y meter hasta adentro. No, pues así tiene por que si acaso, sabe que somos ocurridas la gente. No, pues encimita sí. Que llegue el calorcito eso, y como la esencia, el olorcito, digamos, que entre algo así. Claro. Pues. Entonces después ya se busca nomás ya tapado, pero otros ahí que van a buscar la leche. Y ahí traen y ya quitan hierbita, ya le quita de aquí, del oído. Enseguida le pone goterito. Ya, eso es bien bueno. Ya. ¿Y cómo me dijo que se llamaba? Otra vez. Tigrecillo. Tigrecillo. Ya. Tigrecillo. Bueno, estas plantitas y otras más que tienen en la despensa, digamos, ahí en Pacarichi Huarmicuna, por ahí habían unas imágenes, si los compañeros de controles pueden buscar y ponerles. Las compañeras tienen toda una despensa, digamos, ¿no es cierto? Venden también las plantitas. Sí, las vuestras, así. Ahí están, mira, las fotos. Sí, cuando trabajaba nosotros teníamos abajo en hospital sembrados, pero después que me fui a ver no había nada. Ahí están, por ejemplo, las compañeras traen las plantas desde sus comunidades, desde sus huertas, y las tienen ahí en ese mostrador. Es su despensa, digamos, de plantas medicinales que utilizan en los tratamientos cuando la gente va allá a la consulta, ¿no? Sí. Plantas frescas también, plantas para caliente, también. Para caliente también ahí mismo se tiene de todo.
Bueno, ¿hay una más o ya terminamos? Ya terminamos porque ahorita viene de apuro, nomás ven rendes poquito. Una muestrita. Sí, una muestrita. Es que viene un bolto grandote también. Claro, no se puede. Y la idea sí. no era esa tampoco, sino que ustedes que están mirando esta transmisión puedan conocer así a vuelo de pájaro, aunque nos hemos demorado ya más de 40 minutos, pero que conozcan y constaten el vasto conocimiento que tiene la compañera partera María Pinanjota y que ella quiere compartir su conocimiento, quiere ayudar a resolver algunas dificultades en cuanto a su bienestar, a su salud. Recordemos que se trata de medicina preventiva, la medicina tradicional andina es especialmente preventiva, ¿no es cierto? Ellas nos ayudan a equilibrar las energías, a limpiar las malas energías, a limpiar el cuerpo con plantas medicinales antes de que empiecen enfermedades graves. Hay una especialista en nutrición también, ¿no? Con comida tradicional, con frutos que se producen en las chacras aquí en nuestra zona. Ya vamos a conversar con ella también próximamente. Entonces, bueno, esta ha sido una muestrita. Por último, ya me dicen que fin, pero no quiero dejar de mostrarles. Ahí tenemos una pequeñita muestra de guayusa, hojas de guayusa. También es bueno esto para la energía. Para a veces se toma o para cualquier cosita le hace bien para nosotros salud. Da energía, ¿no? Sí, da energía. Cuando se hace agüita de guayusa, estamos tomando una bebida energizante y natural. Y también ahí tenemos hojitas de coca. Mostramos las hojitas de coca. Esta coquita. Me decía que es bien difícil conseguir en nuestro medio hojitas de coca. Ahí. Toca buscarle. ¿Para qué es bueno las hojitas de coca, mamá María? Es bueno así mismo para tomar, de repente tienen dolor de cabeza, mareo de la cabeza, todo le hace bien esto. También es energizante, he escuchado. Bastante tiene energía esto. ¿Y cura el mal de montaña, no? Sí, lo que se está malón, así bien. Ya. Y la hojita de coca se puede, para quien tenga y tal vez no sabe cómo consumir de forma natural, no estamos sugiriendo que ustedes vayan y procesen, ¿no es cierto? Sino usar de manera natural. Se puede hacer infusión o también se puede, así la hojita seca, poner en la boca y chupar como que fuera un chicle, ¿no es cierto? Como chicle. Y se puede comer. Y eso nos ayuda para tener energía, hasta para aguantar el hambre, escuchaba. Para todo es bueno. Para jornadas largas de trabajo, para concentrarse también. Eso. Sí, es tanto bueno la guayusa como la hojita de coca. Coca también. Ya. Bueno, entonces así vamos a terminar. Les agradezco a las personas que están mirándonos todavía en estos 45 minutos de transmisión. Muchas gracias por acompañarnos. Señora María, le agradezco mucho por venir acá. Yo de mí también. Sí. Si quiere decir algún mensajito último, invita a que vayan a su consulta también. Sí. Allá está el público, en esa cámara. Invíteles nomás. A ver, ¿qué le pregunto? Vengan, por favor, ahí están los contactos. Bueno, yo de mí le agradezco que me haya invitado para acá. Entonces, estoy para todos los que me están mirando, todo ya me conocen, ¿no? Yo le mandaría un mucho salud a don Terán, era un compañero del trabajo en el hospital, sí. Había el otro, el doctor José Terán también, otro pero mayor. Eran dos José Terán. No, Terán, como era ese mayorcito, era otro apellido. pero licenciada Pati, entonces le mando salud. Éramos conocidos ahí dentro. Bueno, entonces pocas palabras, pero con mucho sentimiento, con mucho cariño se nota. Doña María es muy acogedora, y a ustedes que quieran ir a su consulta, ya saben en dónde, muy cerquita de las piscinas Neptuno. Ella está atendiendo de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sí, ahí trabajo. Ahí trabaja de lunes a viernes, entonces vayan nomás con toda confianza, y les agradezco mucho nuevamente. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Ya, hasta luego. Gracias, Juanita, le agradezco el mundo.
El Comité Central de Mujeres, la UNORCAG y el municipio de Cotacachi invitan a participar de la 20ª Feria de Semillas Muyuraimi Cotacachi 2023, donde tendremos exposición e intercambio de semillas, bioemprendimientos con productos de la chacra, deliciosa gastronomía andina, exposición y degustación de patrimonio agroalimentario y presentación de grupos culturales. Además, disfrutaremos de la primera Feria del Café y Chocolate. No te olvides, este sábado 12 y domingo 13 de agosto en el Parque La Matriz de Cotacachi, a partir de las 8 de la mañana. ¡Te esperamos! Con el apoyo de FAO, Prefectura de Imbabura, Fundación Eco Beneficios, Cooperativa Santa Anita, Asamblea de Unidad Cantonal, Programa Mundial de Alimentos y NDT Ecuador. De mano en mano damos vida a nuestras semillas.